Todos quieren vivir felices, pero andan a ciegas queriendo descubrir lo que les hace feliz en la vida. Esta frase de Lucio Anneo Séneca no solo revela su obsesión por desentrañar las barreras que limitan nuestras acciones, sino que encierra la esencia de un hombre que vivió entre las luces y sombras de la Roma imperial. Consejero de Nerón, dramaturgo y filósofo estoico, Séneca encarnó el equilibrio entre la reflexión profunda y las exigencias de un mundo dominado por la ambición. Todo ello mientras reflexionaba sobre temas tan actuales como el tiempo, la felicidad o cómo afrontar retos que parecen inalcanzables. Os contamos todo esto y mucho más a continuación. Soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Séneca fue una figura central en el desarrollo del estoicismo durante la primera mitad del siglo I después de Cristo. Nacido alrededor del año 1 en Córdoba, Hispania, de su vida hasta el año 41 no sabemos gran cosa. Y aquello que se sabe es gracias a lo que el propio Séneca dejó por escrito. Sabemos por ello que se crió en el seno de una familia distinguida en la Córdoba romana y perteneciente a la más alta sociedad de Hispania. Lo hizo en una época en que la provincia de Hispania estaba en pleno auge de crecimiento dentro del Imperio Romano. Su padre, Séneca el Viejo, era un conocido retórico y escritor. Su posición le permitió trasladarse a Roma durante la juventud de Séneca para ofrecerle una educación de primer nivel. Allí, Séneca fue educado en retórica y filosofía, estudiando bajo los influyentes pensadores de su tiempo. En el año 31, una vez asentado en Roma, escaló gran parte del cursus honorum, es decir, la escala de honores públicos en la carrera política romana. Séneca fue cuestor, pretor, senador y cónsul sufecto durante los gobiernos de Tiberio, Calígula y Claudio. Destacó como intelectual, orador y político. Todo ello hacía presagiar una carrera política prometedora, puesto que ya era una figura destacada dentro del Senado romano, pero... En el año 41, tras la muerte del emperador Calígula y la ascensión al trono de Claudio, Séneca fue acusado de adulterio con Julia Livilla, hermana de Calígula. Aunque las pruebas eran endebles y la acusación poco creíble, la influencia de Valeria Mesalina, esposa del emperador Claudio, fue determinante. Séneca fue finalmente desterrado a Córcega. Se cree que, además de las intrigas de Mesalina, otra razón de su exilio fue el temor de Claudio a que Séneca se convirtiera en un potencial opositor político, dado su prestigio y sus ideas filosóficas. Durante los 8 años de exilio escribió 2 importantes obras, una carta de consolación a su madre Elvia, donde abogaba por el estoicismo, y otra misiva a Polibio, un influyente liberto de Claudio. Esta última fue clave, ya que su tono adulatorio tenía como objetivo recuperar el favor imperial. Y, tal vez, surtió efecto. Porque en el año 49, Agripina, nueva esposa de Claudio, logró la rehabilitación de Séneca. Nombrado pretor en Roma y tutor de Nerón, Agripina buscaba con este movimiento fortalecer su posición política y garantizar para su hijo una educación basada en principios filosóficos. 6 años más tarde, con la muerte del emperador Claudio en el año 54, y por cierto, probablemente envenenado por Agripina, Nerón, hijo de Agripina, ascendió al trono. Con 17 años necesitaba una mano derecha que le ayudase a gobernar. Por eso Séneca asumió parte del control del gobierno imperial como consejero del joven emperador. Durante los primeros años, Séneca implementó reformas legales y financieras, promovió la reducción de impuestos y combatió la corrupción de los gobernadores provinciales. Además, supervisó campañas militares exitosas como la pacificación de Armenia, asegurando la estabilidad de las fronteras orientales del imperio. Sin embargo, a medida que Nerón ganaba confianza y se rodeaba de aduladores, la influencia de Séneca comenzó a decaer. En el año 58, Séneca sufrió una campaña de desprestigio liderada por Publio Suilio Rufo. Este acusó al filósofo de hipocresía, excesiva riqueza y comportamiento contrario a sus propios ideales estoicos. La creciente desconfianza de Nerón hizo que en el año 62 Séneca se retirase de la vida pública. Ofreció su fortuna a Nerón, quien aceptó tácitamente el retiro, pero no confiscó de inmediato sus bienes. Durante este periodo, Séneca escribió su célebre obra Cartas a Lucilio. El final llegó en el año 65, cuando Séneca fue acusado de participar en la conjura de Pisón contra Nerón. No existían pruebas sólidas, pero el emperador lo condenó a muerte. Tras la sentencia, Séneca recibió la orden de suicidarse. Una práctica, por cierto, muy común entre los patricios romanos condenados. Con serenidad, que alguien tildaría de estoica, abrió sus venas en un baño caliente donde terminó ahogándose.
Una muerte que marcó el fin de una carrera brillante y plagada de contradicciones, en la que intentó equilibrar los ideales estoicos con la realidad del poder imperial. Estas contradicciones fueron notadas tanto por sus contemporáneos como por posteriores historiadores y filósofos. Aunque algunos argumentaban que sus riquezas y posición eran necesarias para mantener su influencia en un entorno político complicado, otros ven un claro desvío de los principios que él mismo predicaba. En su obra y en su vida, Séneca nos dejó pistas para tratar de navegar las tensiones entre la ética y la práctica en un tiempo que, tal vez, no fue tan distinto del nuestro, lleno de desafíos, contradicciones y, sobre todo, preguntas que nos hacemos cada día. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.